Familia Semilla, buenos días. Un domingo más que Dios nos permite estar aquí reunidos a través de esta posibilidad que Él nos ha dado a través de la vía virtual. Darle la más cordial bienvenida a todos los que ya domingo a domingo disponen su tiempo para estar aquí y a los que por primera vez se conectan, pues presentarnos, ¿no? Somos Zoila y Robinson Montes de la célula 10 de Yorbalinda, al sur de California. Buenos días, mi amor. Buenos días a todos. Qué hermoso estuvo el capítulo 6 de Daniel, ¿verdad? Sí. Nos muestra a un hombre común, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que se enfocó en agradar a Dios, que se enfocó en lo más importante, en lo que todos estamos llamados a enfocarnos, que es en agradar a Dios. Y solo eso lo pudo lograr con el ejemplo que nos da, ¿no? De tener una disciplina espiritual, de adquirir buenos hábitos, ¿no? Exacto. Y en adquirir buenos hábitos justamente está también, como mencionaba la semana pasada el pastor Héctor, la posibilidad pues de participar en células, ¿no? Hablaba también de la importancia de los devocionales. Así y obviamente la importancia de poder congregarse, hoy todavía virtualmente. Sin embargo, todo tiene un punto de partida. Y ese punto de partida es algo que al menos en mi vida Dios me mostró que tiene que ser eso que tú muy bien mencionas, que es una relación personal con Dios, ¿no? Al establecer esa relación personal con Dios, es Él el que te lleva, es Él el que te mueve a buscar dónde poder seguir conociendo más de Él. Primero a través de su palabra y luego a través de las células y obviamente a través de prédicas como las que domingo a domingo podemos recibir aquí en Semilla. Así es, establecer una relación con Él va de la mano con conocer más quién es Dios, ¿no? Y es como un proceso, ¿no? Como cuando uno se enamora, cuando nos enamoramos, nos conocimos, después nos enamoramos, decidimos compartir una vida juntos. Es una relación de a dos. Igual, con Dios es una relación personal, ¿no? Entonces, en la medida que más vamos conociendo de Él, nos vamos a ir enamorando más de su palabra y guardándola en nuestro corazón, que es el ejemplo que nos da Daniel en este capítulo, ¿no? Exactamente. Y de eso hoy, gracias a Dios, podemos dar fe de que solo cada día que pasa, a través de esos hábitos que Dios nos ha ido colocando en nuestras vidas, hemos podido ir enamorándonos cada día más de Él. Y una de las cosas que también el Señor nos regala es la posibilidad de alabarlo. Alabarlo a través de estas hermosas canciones que el Señor ha puesto en el corazón de personas que han dedicado su tiempo para hacer estas alabanzas en las que hoy podemos también tener la posibilidad de darle gracias a Él por todo. Amén. Así que, ¿qué te parece si disponemos nuestro corazón para empezar alabando a Dios? Cantemos. Alabemos a Dios. Sea gloria
somos reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por permitirnos estar aquí, Padre amado, por darte la gloria, porque eres tú, nuestro Padre, nuestro protector, nuestro guía, nuestro cuidador, nuestro ayudador, y eres todo. Sin ti no somos nada, Señor. Bendecimos tu nombre y oramos en el precioso y hermoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bonitas alabanzas, la verdad que solo podemos dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir este tiempo hermoso de alabar a Dios y disponer nuestro corazón, ¿no? Pero antes de pasar ya a lo importante, a lo central del día de hoy, pues queremos recordarles de que el 1 de agosto tenemos una reunión a la que no pueden faltar, que es Semilla Tijuana en el Parque Morelos. Ya como lo hemos dicho, el parque emblemático en Tijuana, donde la verdad pues que se pasan hermosos domingos, y este domingo primero pues tendremos la posibilidad de compartir la palabra en el Parque Morelos. Así es, así que los esperamos, los esperamos. Y ahora pónganse cómodos, por favor, su lápiz, su papel, para que puedan tomar nota, porque viene lo más importante de toda esta transmisión, que es justamente la enseñanza de Daniel 7. Así es. Dispongan su corazón, hermanos, y prepárense para que Dios nos siga sorprendiendo a través de su palabra. Bendiciones y que tengan un feliz domingo. Nos vemos. Bye. Apocalipsis capítulo 7. Estamos ya en la segunda mitad del libro de Daniel, que hemos ya identificado como el libro de Dios. Aquí encontramos un cambio dramático en el género literario del libro. Hasta el capítulo 6 lo que hemos leído es este género conocido como narrativa histórica, las historias de Daniel en la corte del rey. Pero a partir de ahora viene esta sección, esta segunda mitad, cargada de estas imágenes conocidas como el género apocalíptico. Por lo tanto, necesitamos cambiar de estrategia para leerlo, para reflexionarlo, entenderlo y ponerlo, por supuesto, por obra. No vamos a leer lo mismo o de la misma manera una carta que una poesía, una narrativa histórica, una historia o el género apocalíptico. Por lo tanto, puse aquí unas notitas que quisiera rápidamente recordar, porque ya estudiamos una muy buena parte del género apocalíptico en el libro de Revelaciones, ¿no? Y bueno, es recordar que el tema del género apocalíptico no es el fin del mundo. A esta conclusión llegamos cuando leemos superficialmente y llegamos a conclusiones
precipitadas sin reflexionar el contenido de este género, o quiero decir su tema. Y el tema no es el fin del mundo, es el fin de la maldad. El establecimiento, el cumplimiento, la consumación del reino de Dios. Lo otro interesante es el estilo. Y el estilo son estas imágenes que, más que buscar estas imágenes, identificar a un evento o a un personaje en el pasado, presente o futuro, lo que trata es de identificar o correlacionar estas imágenes con el resto de la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque eso lo que va a hacer es invitarnos a reflexionar y a actuar. Jesucristo decía: si ustedes saben estas cosas, bienaventurados serán si las hiciesen. Repito, entonces, estas imágenes no buscan identificar necesariamente personajes. Ya nos dimos cuenta que intencionalmente en estos primeros 6 capítulos del libro de Daniel, hay discrepancia con los detalles, con los nombres, con las fechas históricas en estos reyes de Babilonia, de Persia, etcétera, etcétera, porque la invitación es otra vez a asociar, a identificar estas imágenes con el resto de la narrativa bíblica para invitarlos a, repito, reflexionar. Y número 2, lo más importante, a actuar. Así como la poesía está cargada de metáforas, ¿no? Armando Manzanero: esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú, ¿no? Yo lo escuchaba mucho, mi mamita le encantaba este compositor yucateco mexicano. Y la poesía está cargada de metáforas. Bueno, pues el género apocalíptico también está cargado de metáforas. Y estas metáforas buscan arrojar luz a temas complicados de la vida. Así que, esto fue muy fácil y fue muy sencillo, porque estas imágenes eran muy comunes para las personas que las escucharon originalmente en su época, pero nosotros estamos distantes en cuanto a cultura y distantes también en cuanto a época. Así es de que, vamos a tener que echarles una miradita para saber de qué manera, repito, estas imágenes, estas metáforas le están dando luz a los dilemas de la vida cristiana, de la vida de fe, de la vida que busca honrar y agradar a nuestro Dios. Y por último, a pesar de que estas imágenes son descriptivas y son muy adecuadas y dan mucha luz, estas imágenes, como ya lo vimos en Apocalipsis, no son precisas. Por lo tanto, dejan una buena parte al misterio, ¿no? Y necesitamos aprender a sentirnos cómodos con esto, porque el libro de Deuteronomio, ¿se acuerdan? En el capítulo 29, verso 29, famoso pasaje, dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas, la palabra Apocalipsis es revelación, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es de que son adecuadas, son descriptivas, pero no son completamente precisas, como tampoco ni los personajes ni las fechas en este capítulo. Y es completamente intencional para que sigamos nosotros reflexionando, meditando y dejando las cosas secretas y escondidas a la sola potestad de nuestro Padre, pero las reveladas para nosotros, para reflexionar y actuar como discípulos de Jesucristo, participar en esto que describen las imágenes, el establecimiento del reino de Dios. Este capítulo 7 contiene los versos que son como fundamentales, o son los pivotes, por así decirlo, para entender el resto de todo este libro, el libro de Daniel, el libro de Dios. Bien, Daniel 7, comenzando con el verso 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
Hacemos una oración. Señor precioso, decía el salmista, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi meditación de día y de noche. Señor, que este sentir esté en cada uno de nuestros corazones, el amar tu ley, el meditar tu ley, el escudriñar tu ley y sobre todo, Señor, ponerla por obra, Señor, a fin de que nos convirtamos en cartas abiertas, leídas por todos los hombres, sumándonos, Señor, a la proclamación de tu reino, Señor, y de tu pronto regreso. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, en ella tu gloria como un espejo, sigamos, Señor, siendo transformados por el poder y suficiencia de tu palabra, Señor, como a tu imagen, como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu nombre. Los semillosos decimos así sea. Amén y amén. He preparado un bosquejo muy sencillo y el bosquejo, el tema de la charla o reflexión es poder, dominio y autoridad. Generalmente cuando se repiten palabras o frases, detrás de esas palabras que se repiten o frases que se repiten está el pensamiento dominante del capítulo. Y como los semillosos estamos creciendo en cómo leer nuestras Biblias y sobre todo pues cómo ponerla por obra, a mí me anima, me gusta que nos disciplinemos a observar mejor y mejor y mejor el texto. Una buena observación deriva en una buena interpretación y una buena aplicación. Bien, pues la palabra dominio aparece en el verso 6, en el verso 12, en el verso 26, en el verso 27, repetidamente. Esta palabra dominio puede entenderse como poder, como autoridad, como dominio. Y parece ser que el capítulo 7 presenta esta pugna por el poder, por el dominio y por la autoridad en tres escenas maravillosas. Yo titulé a este capítulo Poder, Dominio y Autoridad. Y repito, lo haremos en esas tres imágenes. La primera es el poder corrompido, los versos 1 al 8. En segundo lugar, el poder revelado, cuando la cortina ante nuestros ojos se corre y podemos ver al anciano de días sentado en su trono reinando, el poder revelado. Y en tercer y último lugar, el poder representado, nosotros los santos llevando o representando este poder en el mundo, y alrededor de esto será nuestra reflexión. Entonces, poder, dominio y autoridad, el poder corrompido, versos 1 al 8, el poder revelado, versos 9 al 14, y el poder representado, versos del 15 al 28. Bien, el poder corrompido. Leamos la primera imagen. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, esto es, de pie, vertical, sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio, le fue dado autoridad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible,
y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, pues aquí vemos en estas imágenes una realidad paralela a la que el capítulo 2 nos presenta en este sueño de Nabucodonosor. ¿Lo recuerdan esta estatua? Esta estatua era la manera en la que el rey Nabucodonosor veía su propio reino erguido, altísimo. ¿Lo recuerdan? La cabeza de oro, gloriosa, casi divina. Y toda esta estatua y toda esta imagen representaba su reino y estos reinos que le sucederían. Pero acá tenemos la misma realidad, este reino Babilón y los reinos que le sucederían, pero desde la perspectiva divina. ¿Cuál es esa perspectiva divina? Bueno, si bien el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, cuando nos crea varón y hembra, nos hemos corrompido. El libro de Romanos dice que nos hemos hecho inútiles, cada cual nos hemos apartado por nuestro camino. La muerte ha pasado por todos los hombres, porque el ser humano se rebeló en contra de la autoridad, en contra del dominio de su Dios y de su Creador, y entonces nos hemos convertido como bestias. Y mientras Dios ha dado al hombre la potestad para gobernar su creación, para representar su imagen, esta imagen con la cual fue creado ante toda su creación, el hombre lo que ha hecho es contaminar con su rebelión, con su corrupción y con su muerte toda esta creación. Y aquí podemos ver lo grotesco que delante de Dios resulta el dominio y el gobierno de un ser humano que le ha dado la espalda a su Creador, cuando aquellos que están puestos para cuidar, para proteger, para ver por los intereses del pueblo al que sirven, se enseñorean de ellos. Jesús decía, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas toda clase de autoridad, de opresión, de potestad. Y aquí vemos que en este Nabucodonosor, que es el primero que se menciona acá, es una bestia, pero que se le dio un corazón de hombre. Ya se nos dijo acá en estos primeros capítulos, en el capítulo 4, cómo a él se le dio la oportunidad de arrepentirse, y él al final del día reconoció sobre él el señorío de su Creador y de su Dios, el Dios de Daniel, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Pero viene esta sucesión de reyes y de reinos, y algo que me llama la atención es que en estas imágenes el poder es cada día mayor la opresión, mayor la muerte. Se le dio a la segunda, a la que parece como oso, potestad para devorar mucha carne, ¿no? La tercera, cuatro cabezas, y la última, diferente a todas, poderosísima, sanguinaria, salvaje, sofisticada, inclusive se le presenta fuerte como el hierro. Y hay mucho debate, y sigue habiendo debate, y el estilo de los semillosos es mantenernos balanceados en el conocimiento bíblico y no ser dogmáticos, no irnos a un extremo, no ir al otro extremo. Y parece ser que en medio de este debate, ¿cuáles son estos reinos? Si es el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, ¿no? O el imperio babilonio, el imperio medo-persa y el imperio griego, ¿no?
Al final del día, repito, este libro desde el principio nos ha manejado estas imprecisiones que a este punto yo en lo personal considero que son completamente intencionales para que nuestra reflexión sea más profunda y la asociación de estas imágenes sea con toda la narrativa bíblica y no con personajes aislados o eventos aislados que pudieran distraernos del mensaje de la Biblia y del llamado a los discípulos para ser parte de la diferencia en este mundo, representar el dominio, el gobierno de Jesucristo, como ya nos lo dijo Apocalipsis, a través del sacrificio del Cordero, a través del amor, a través del servicio y el honor a nuestro Dios. Y en esta pues primera imagen lo que tenemos es este dominio corrompido. Este dominio corrompido. Vamos a poder reflexionar mucho en las células, pero veamos esta segunda imagen y vamos a ver el velo corrido delante de nuestros ojos y el dominio revelado. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Plural, interesante, ¿verdad? Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Este color asociado con la pureza, con la santidad de nuestro Dios, en este banco de imágenes bíblico que desde pasta a pasta se asocia, repito, el blanco con la santidad, con la pureza, con la deidad de nuestro precioso Señor. El pelo de su cabeza como lana limpia. Esto habla de su sabiduría, ¿verdad? La sabiduría y el poder le pertenecen a nuestro Dios, decía Daniel en el capítulo 2 en su oración. Su trono llama de fuego, este fuego que devora a los adversarios, pero que purifica a los santos. Este fuego que también habla de su pureza, repito. Las ruedas del mismo fuego ardiente. Esos son de repente aspectos del trono. Cuando Ezequiel nos platica un poco del trono, aparecen estas ruedas, pero repito, algunas cosas son imprecisas, ¿no? Bien, un río de fuego procedía, verso 10, y salía delante de él. Millares de millares le servían. Y millones de millones asistían o estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estas imágenes las hemos visto con toda claridad en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando se nos habla del trono celestial, en el capítulo 20, cuando se nos habla del reinado. Es más, vamos a echarles una miradita rápidamente allí en el capítulo 5, en el verso 11 de Apocalipsis. ¿Se acuerdan de esto? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y dice, y de los seres vivientes, los representantes de la creación misma de Dios, y los ancianos, los representantes tanto del pueblo de Israel como de la iglesia, aquellos que hemos sido redimidos antes de la cruz, después de la cruz, y su número era millones de millones. Y esta es la misma escena, pese a que las primeras imágenes presentan la autoridad corrompida del ser humano, ¿no? Esta segunda imagen presenta la autoridad revelada de aquel que no ha dejado su trono, que gobierna sobre todos los reinos. El anciano de días y los libros fueron abiertos. Yo entonces, verso 11, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Hablaba también, habían, verso 12, también quitado
a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Descripción de tiempo indefinido. Dejémoslo por allí. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, estos son los versos más importantes, son los versos claves, son los versos que le dan sentido a todo el libro de Daniel. Escuchémoslos, reflexionémoslos, meditémoslos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Este título que el Señor usó en su ministerio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús tomó ese título justamente del libro de Daniel. Y veamos cómo este personaje, este Hijo de Hombre, participa de la misma naturaleza divina, como el Padre y el Cordero en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis respectivamente. Aquí el anciano de días y este Hijo de Hombre participan de la misma naturaleza. Escuchemos. Y dice, en esta visión de noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, autoridad, poder, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Una de las palabras claves en este capítulo, de la cual estaremos reflexionando un poquito más adelante. Su dominio o su autoridad es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Es interesantísimo cómo se le presenta a este Hijo de Hombre cabalgando sobre las nubes. ¿Quién es el que cabalga sobre las nubes? Deuteronomio y muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento, pero un poco para entender estas imágenes. No hay como Dios, aquel que cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. ¿Quién es aquel que cabalga entre las nubes? La Biblia dice que es nuestro Dios, y aquí en el libro de Daniel capítulo 7 versos 13 y 14 se nos dicen que es aquel que como hijo de hombre cabalga y recibe poder, gloria y reino para que todos los pueblos, para que todas las lenguas y para que todos le sirvamos. Nosotros que sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz para reconciliarnos y llevarnos de nuevo al Padre, para establecer su reino de justicia, gozo y paz en el Espíritu. Jesús, cuando termina su ministerio, dice: toda potestad, toda autoridad, todo reino, todo dominio me ha sido dado ya en el cielo y en la tierra. Esto ya sucedió, por supuesto que tendrá una consumación en el futuro, pero en el presente esta realidad no es menor. Jesucristo es Rey de Reyes y Jesucristo es Señor de Señores. Y aquí este capítulo 7 y el resto del libro trata de alentar a aquellos, aquel pueblo de Dios que por su fe está siendo perseguido, aquel pueblo de Dios que por su fe está siendo oprimido, aquel pueblo de Dios que le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? Y aquí el velo se corre y nos dice que Dios está sentado en su trono, que como dice el Salmo 121, no se duerme el que guarda a su pueblo. Él es nuestro guardador, Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Vayamos a ver la tercera imagen, y esta tiene que ver con nosotros. Otra vez, regresando al género literario de apocalíptico, lejos de asociar los eventos con personajes, en el futuro, en el presente, a los personajes con personajes, o a los eventos con eventos futuros en el presente, en la historia, nos invitan a una reflexión. Y yo creo que
Esta reflexión está muy clara y está alrededor de la palabra servicio. Lo leemos, lo descubrimos juntos, lo escuchamos juntos. Bien, leamos la tercera imagen a partir del verso 15. Y esta sección será explicada con más detalle en el capítulo 8 y vamos a tener oportunidad, repito, de en las células poder pues conversar muchísimo al respecto. Verso 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Es interesante que ya aquí le vemos a él hablando en primera persona. De Daniel se hablaba en tercera persona en esta primera parte del libro, pero ahora, como él se dio a la tarea de escribir estas visiones y estas revelaciones, ahora le escuchamos en primera persona. Verso 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Esto está muy interesante porque al final del día en Apocalipsis nosotros vemos en el capítulo 5 a los santos del Altísimo reinando juntamente con Él. Y esto lo vemos desde los primeros capítulos de la Biblia cuando el Señor ha dispuesto redimir para Él un reino de sacerdotes que le representemos ante todas las naciones con estos principios de justicia, de amor y de verdad, y que también representemos los intereses de las personas que sufren, de los más vulnerables, aquellos que necesitan saber que Jesucristo es Señor delante de Dios en oración. Y esto es completamente consistente con lo que estamos viendo. Más allá de que no nos distraigan la identidad de estos reyes, sino que este texto nos desafíe a abrazar esta responsabilidad que tenemos nosotros como su reino de sacerdotes de representarle ante los quebrantos y dolor de este mundo que ansiosamente está esperando el regreso del Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Otra vez, familia de Semilla, no nos distraigamos y no caigamos en discusiones que no llevarán a nada. Dice Pablo que lo que hacen las discusiones y los debates teológicos es apartar más y más a las personas de la fe y de la piedad. ¿Okay? Entonces, veamos en este verso 18, al final del día, el clima es que los santos del Altísimo poseerán este reino que está representado con estas bestias salvajes, porque el dominio y el poder en manos de un hombre, del hombre impío, es como estas bestias salvajes. Dios es el juez, Él está sentado en su trono y en la persona de Jesucristo Él ha recibido toda gloria, toda honra, ha sido exaltado hasta la diestra del Padre, ¿verdad? Y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria del Padre. Bien, verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosas en gran manera, y tenía dientes de hierro. Otra vez, el hierro está muy, muy asociado con todo esto y habla de el poder bélico, el poder militar. Las uñas de bronce que devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, cerca de los 10 cuernos, ¿no? Estos cuernos en la Biblia hablan de autoridad. Verso 20 sigue preguntándole, quería saber asimismo acerca de estos 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y del mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. ¿Cuáles son esas grandes cosas? En un momento lo vamos a leer juntos. Y parecía más grande que sus compañeros. Y veía, verso 21, yo que este cuerno hacía guerra contra los santos
y los vencía, ¿no? Y bueno, pues esto puesto en contexto histórico va a ser interesante si quisieran considerar este panorama histórico que nos dio el Dr. Wallace en su seminario de Daniel. Se me hace a mí muy interesante, no lo había leído y nos ayudará mucho a escucharlo como aquellas personas santos del Altísimo que estaban por su fe sufriendo tremenda persecución a través de este personaje Antíoco IV, Antíoco Epífanes, en el siglo II antes de Jesucristo. Pero estos tiranos se han repetido y se han multiplicado. Y en la época de Jesucristo también había tiranos representando también a este imperio romano que, como una bestia, pudiéramos decirlo, también oprimía y perseguía tremendamente a los creyentes. Entonces, no queremos caer en un debate, sino en una reflexión. No un debate, sino una reflexión. Verso 22. Y había venido el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Otra vez, una referencia al tiempo imprecisa. No tiempos por allá y llegó el tiempo. En otras palabras, hay un tiempo determinado donde lo que vimos en el capítulo 2, la piedra cortada no por mano que derriba la estatua que representa los reinos de este mundo, va a derribar toda altivez, ¿no?, que se levanta en contra del conocimiento de Dios y va a establecer una montaña representando el reino de Dios que llene toda la tierra, para que todos los pueblos, para que todas las lenguas, para que todas las naciones sirvamos al único que es digno de recibir la gloria y la alabanza, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Cuál es este cuarto reino? Pese a que son imágenes descriptivas, hay muy poca información para concluir es este o es el otro. Perdonen mi insistencia, más que identificar este cuarto reino, hagamos una reflexión acerca de cuál es nuestro papel. Sigamos leyendo para descubrirlo y terminar así con esta reflexión, esta lectura. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Las personas que han tratado de seguir estos reyes y este cuerno que derriba a otros 3 reyes, pensando en el imperio griego, han tenido problemas para establecerlo. Lo mismo, aquellas personas que han querido ver en el imperio romano a estos 10 reyes, a este rey y a estos otros 3 reyes, han encontrado problemas. Son imprecisiones con las que necesitamos aprender a vivir y ver la reflexión detrás de estas imágenes. Bien, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Estas son las grandes palabras. Y esto no era de antes de la cruz, no era después de la cruz, es actual. Las palabras en contra del Altísimo. Esta misma duda que Satanás sembró en la mente de Eva y de Adán cuando dijo: con que Dios ha dicho no comas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. No, sabe Dios que el día que comas de ese árbol y de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Las mismas palabras se repiten, hacen eco, y no solamente en los reyes de la tierra, en todas aquellas personas que han negado el Evangelio de Jesucristo y le han dado la espalda a su Creador. Dice: los santos del Altísimo quebrantará. Y este es el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Hoy en día nosotros aquí en América, en escasos lugares somos perseguidos,
físicamente por nuestra fe, pero ideológicamente somos perseguidos, profesionalmente, socialmente somos perseguidos. Y eso es algo del pan de cada día de alguien que quiere vivir piadosamente para agradar a su Señor, sufrirá persecución, ¿no? Los santos del Altísimo seremos quebrantados y dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Cuando estudiamos esto en Apocalipsis hablamos con todo lujo de detalle. Hay personas que quieren ver 3 años y medio acá. La palabra tiempo, si fuese un año, la palabra tiempos es un plural, no habla de 2 tiempos. Para entenderlo estrictamente como 3, 1 más 2 más medio, tendría que ser algo así como tiempo, 2 tiempos y la mitad de tiempo. Pero aquí hay una cuestión plural, tiempos, donde otra vez el tiempo es indefinido. Se nos dice constantemente en este capítulo que llegará el tiempo cuando el reino se le dé a los santos del Altísimo, pero los tiempos y las sazones están en la sola potestad de nuestro Padre. Verso 26, y dice, se sentará el juez y se le quitarán su dominio. Se sentará el juez y le quitará, a este personaje su dominio, le quitará su autoridad para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad, escucha esto, de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y entonces acá está nuestra responsabilidad, mis amados hermanos. O sea, lo que está diciendo esas 3 imágenes es, por una parte, un gobierno, un dominio, una autoridad en el hogar o en cualquier otro lugar donde exista la autoridad usada para fines egoístas, termina siendo el ejercicio de una autoridad que corrompe completamente al ser humano y le hace ver como bestias. Si bien, es en el número 2, quien está sentado en el trono y gobierna sobre todo y sobre todos, es Dios para siempre, Dios, el Cordero, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ahora, su plan es que nosotros, es este reino de sacerdotes, le representemos. Y el Señor nos ha enviado a extender su reino. ¿Cómo se extiende su reino? Poniendo la otra mejilla, dando con generosidad, amando a nuestros enemigos, perdonando de todo corazón como el Señor nos perdonó. Esa es la manera en la que nosotros hoy extendemos el reino de Dios, y no será diferente cuando el Señor se manifieste. No será diferente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amados hermanos. Sigamos y terminemos sorprendidos con esta tercera imagen y con esta responsabilidad que Dios pone sobre ti si tú eres un seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, hijo de Dios por la fe en su sangre. Escuchemos esto. Verso 26. De ahí lo tomo y leo hasta el 28. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Cuando decimos reino eterno no es futuro. Futuro no es eterno. Es ayer, hoy y por los siglos. O sea, su reino es hoy. Su reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. No hay autoridad sino de parte de Dios. No hay dominio sino de parte de Dios. Y los que hay, por Dios han sido establecidos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros
en el hogar como papás, no somos la autoridad, sino la representamos. Que las autoridades en la iglesia no somos la autoridad. Es triste cuando un líder cristiano, lejos de infundir o inspirar amor, respeto a Dios, inspira temor. Yo creo que es este gobierno bestial que, representando más que a Dios y al Cordero, representa más al hombre y sus intereses mezquinos y temporales. Por eso tanto habla la Biblia acerca de los pastores. Necesitamos amar y alimentar a las ovejas, ¿no? Los líderes somos llamados. ¿Qué dijo Jesús acerca del liderazgo? Si alguno quiere ser el primero, sea el servidor de todos. Porque yo, el Señor y el Maestro, estoy entre ustedes como aquel que sirve, no como aquel que vino a ser servido. Necesitamos leer estos textos con mucho valor y con mucha reflexión y con disposición para ponerlos por obra. Este reino se le ha dado a los santos del Altísimo y su reino es reino eterno. Mis preciosos hermanos en Jesucristo, que donde quiera que Dios nos dé o nos conceda tener influencia, autoridad, liderazgo, reflexionemos que somos o pertenecemos a un reino de sacerdotes que sirven a Dios y que busca a Dios que le representemos y representemos sus intereses, y no solamente sus intereses, sino su carácter. Leamos los evangelios, llenémonos de la palabra de Dios, y que Dios cambie nuestra manera de pensar y que Dios cambie nuestra manera de vivir, porque este mundo necesita ver el amor en los discípulos de Jesucristo. Solo hasta que este mundo vea el amor de Dios en los discípulos de Jesucristo, conocerá, sabrá que verdaderamente somos sus seguidores y que Él es Dios. La tarea es enorme, mis hermanos amados, pero también es gloriosa. Servirle. El Señor dice que donde está Él, estaremos también sus servidores. Es preciosísimo en el libro de Éxodo y ahora en Daniel ver y reconocer que adoración y servicio son sinónimos. ¿Cómo puedo saber que adoro a Dios? Bueno, cuando le sirves. Y qué precioso es también saber que servir a Dios está conectado con su misión, ¿no? Cuando estamos poniendo una mesa en reunión en el parque, en la playa o en el Parque Morelos, o ahora que queremos hacer pronto, no sabemos, este mes de agosto no será en Tijuana, con la ayuda de Dios será en el mes de septiembre, porque estamos todavía trabajando con el sitio preciso y con las cuestiones logísticas. Qué precioso es que si nosotros llevamos la mesa de la comunión o la mesa de los sándwiches o la mesa de la fruta o sillas o estamos haciendo cualquier tipo de servicio, estamos conectados con una misión: dar a conocer al mundo que Jesucristo es el Señor. Cuando tú hagas algo para Dios, no estés pensando que estás solamente detrás o de un micrófono o de una guitarra o de una cámara, sino estás ligado directamente con la misión de la iglesia: proclamar el evangelio, hacer discípulos, dar a conocer el mensaje de la salvación, ¿no? Y entonces yo quiero preguntarte si tú le sirves. Servirle es estar conectado con la misión de la iglesia. Y ya lo vimos acá. Dar a conocer que Jesucristo es el Señor, no solamente con palabras, sino de hecho y en verdad, asistiendo a los más débiles, diciéndole al pueblo de Dios: tu Dios reina, Él es Rey y Señor sobre todo y sobre todos. Bien, terminamos esta reflexión recordando a nuestro Señor, ya que en la noche que Él fue entregado, tomó pan, y Él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos juntos el pan.
Señor, gracias porque tú entregaste, Señor, tu cuerpo en el madero para ser quebrantado por nuestros pecados, molido por cada uno de ellos, Señor. El castigo, Dios de nuestra paz, fue sobre ti. Por tu llaga hemos sido cada uno de nosotros curados, Señor. Dios, estabas tú en Cristo, no tomándonos en cuenta a los seres humanos nuestros pecados. Gracias, Señor hermoso. Después de haber cenado, el Señor levantó la copa diciendo, dice la Biblia, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera, dice Pablo, que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Porque todavía un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Después la fe, la certeza de aquel que esperamos, la convicción del que no vemos, pero con paciencia aguardamos. Ven pronto, Señor Jesús. Tomemos juntos la copa. Gracias, precioso Señor, porque con tu perdón, una bendición preciosa del nuevo pacto, y con tu palabra escrita en nuestros corazones, nos capacitas, Señor, para unirnos como tus siervos a tu misión, darte a conocer. Pon en nuestros corazones carga por las almas, dolor por las almas. Señor, cuando veamos, Señor, abusos, cuando veamos quebrantos, cuando veamos, Señor, los efectos devastadores del pecado en nuestra familia, en nuestro barrio, Señor, en nuestros lugares de trabajo, Señor, que podamos ser movidos, Señor, a anunciar tu evangelio, Padre, porque somos tus siervos, porque tu plan, Padre, es que cada uno de nosotros, que somos tus santos y tus seguidores, estemos conectados directamente con tu misión, darte a conocer, Señor. Pon en nosotros carga por las almas. Pon en nosotros amor por las almas, Señor Jesucristo. Pon en nosotros quebranto. Ayúdanos a ver a las ciudades, Señor, como tú las ves, Señor. Como campos blancos listos para la siega. A las personas como ovejitas, Señor, que no tienen un pastor y que necesitan saber que en el cielo hay un Dios que les ama. Señor hermoso, ensancha nuestro corazón de amor por ti y por nuestro prójimo, mientras, Señor, permanecemos y perseveramos en tu palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Familia, continuamos perseverando en estas 4 cosas en nuestras células. Ya algunas se están reuniendo presencialmente. Sigámoslo haciendo sin poner en riesgo la salud, la integridad física de nadie. Eso es primero. Los discípulos nos movemos por amor y no estamos limitados ahora a la cercanía física, porque nuestra comunión es en espíritu con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, muchas bendiciones para todos. Parque Morelos, Semilla en Tijuana, primer domingo de agosto, y para septiembre, con la ayuda de Dios, estaremos celebrando bautismos. Muchas bendiciones para todos.